Durante décadas, la inteligencia artificial fue vista como una herramienta útil para seguir tareas, seguir instrucciones, calcular rutas, verificar imágenes. Sin embargo, desde el 2010 en adelante, empezó a mejorar un poquito. Empezó a crearse estos famosos Machine Learning, estos sistemas que aprendían en base a las reacciones de las personas, y de esta manera los algoritmos publicitarios y de redes sociales mejoraron muchísimo. Esa es la razón del por qué era tan adictivo mantenerse en redes sociales, porque el Machine Learning aprendía de ti. Sin embargo, y desde el 2007 en adelante, no solamente reaccionaba, sino que también comenzó a razonar. Y esto lo logró gracias a un juego de cartas, el póker. Antes de que sigas viendo el video, soy Sofía, la inteligencia artificial del canal de Ricardo. Si te gusta este contenido, suscríbete, comenta, activa la campanita y dale like. Así YouTube podrá mostrarlo a más personas como tú. Gracias y continuemos. Hoy quiero contarte cómo fue este descubrimiento y lo que significa para el avance de la inteligencia artificial el que ahora no solamente reaccione, sino que también razone y tome decisiones por cuenta propia. El límite de la inteligencia artificial clásica. La inteligencia artificial tradicional se entrenaba para reconocer patrones. Por ejemplo, podía detectar un rostro en una imagen, predecir qué palabra sigue a otra o recomendarte una película basada en tu historial. Pero en realidad no entendía por qué lo hacía. No había conciencia en análisis profundo, solo patrones estadísticos. Este tipo de IA funciona muy bien en entornos cerrados, donde las reglas son claras, fijas y toda la información está disponible, como jugar ajedrez o resolver una ecuación. Pero el mundo real no es así. El mundo real es ambiguo, incierto, cambiante, y hay juegos que imitan muy bien esa incertidumbre. Uno de ellos es el póker. En el póker no ves las cartas de tu oponente, no sabes si está apostando porque tiene una buena mano o porque está simplemente blufeando. Necesitas leer señales, analizar silencios, intuir intenciones, y ahí la IA tradicional empezaba a fallar, porque no tenía intuición, ni estrategia, ni capacidad de dudar. Una IA que acierta no es lo mismo que una IA que entiende. ¿Qué hace entonces una inteligencia artificial reactiva en un entorno donde no hay reglas claras, como la vida cotidiana? Las inteligencias artificiales reactivas carecían de esa capacidad. Tampoco tenían memoria ni aprendían de experiencias pasadas. Eran muy eficientes, pero en entornos cerrados, con reglas claras y datos concretos. Pero eso no siempre es así. El mundo real funciona de otra manera. El caso Liberatus. En 2017, un equipo de investigadores de la Universidad de Carnegie Mellon presentó una inteligencia artificial llamada Liberatus, diseñada para jugar póker en su versión más compleja. Pero no se trataba simplemente de enseñarle las reglas. Esta IA tenía un desafío mucho mayor: vencer a jugadores profesionales, expertos en estrategia, intuición y faroles. Y eso parecía en ese entonces prácticamente imposible. Durante el proceso de entrenamiento y observación, los científicos descubrieron algo clave. Notaron que los jugadores humanos no actuaban de inmediato después de recibir sus cartas. Se tomaban unos segundos, algunos miraban fijamente la mesa, otros parecían distraídos, pero todos compartían algo: una pausa breve, casi imperceptible, que se repetía una y otra vez. Al analizar esa pausa, los investigadores se dieron cuenta que no era al azar ni emocional, era deliberada y estratégica. Ese tiempo estaba siendo usado para pensar, para analizar posibilidades, para anticipar jugadas del oponente, para evaluar y hacer una retirada o una jugada. Era, en esencia, un momento de razonamiento puro. Entonces tomaron una decisión revolucionaria. Le dieron a Liberatus esos mismos segundos antes de actuar. No era copiar gestos humanos, sino permitirle hacer lo mismo que hacían los profesionales: pensar antes de jugar. Durante ese pequeño margen de tiempo, la inteligencia artificial no solo calculaba probabilidades, sino que simulaba distintos escenarios y se preparaba para adaptarse en función del comportamiento del rival. Y ahí, en esos pequeños segundos de diferencia, ocurrió la magia. Liberatus no se volvió competitivo, ganó. Derrotó a los mejores jugadores de póker del mundo, no con fuerza bruta ni con suerte, sino con razonamiento estratégico, con pensamientos en escenarios incompletos, es decir, con inteligencia auténtica. Ese pequeño cambio de darle unos segundos antes de actuar fue el cambio que precipitó
la nueva ola de inteligencia artificial que vivimos hoy en día. Libratus cambió la historia solo con agregar una pausa. ¿Qué revela eso sobre la inteligencia y sobre nosotros? Que a veces ni siquiera nos damos tiempo para pensar y solamente disparamos. ¿Te has dado cuenta que cuando razonas o piensas antes de hablar, tomas mejores decisiones? Durante el proceso de observación, los investigadores notaron algo fundamental. Los jugadores humanos no tomaban decisiones al instante. Antes de jugar una carta o hacer una apuesta, se quedan en silencio por unos segundos. ¿Por qué? Porque en esos segundos pensaban, proyectaban escenarios, analizaban los posibles manos del rival, calculaban riesgos. Esa pausa no era debilidad, era inteligencia en acción. Entonces los científicos tomaron una decisión audaz. Leyeron a Libratus esos mismos segundos de reflexión antes de actuar, no para pensar como un humano, pero sí para analizar profundamente la jugada. Y el resultado fue histórico. No solo calculó probabilidades, sino que desarrolló estrategias, anticipó faroles, leyó intenciones, adoptó su estilo de juego. En resumen, pensó y venció. Derrotó a los mejores jugadores del mundo sin hacer trampa, solo con razonamiento puro. De Libratus a los modelos actuales. Lo que hizo Libratus no fue solo ganarle al póker, fue demostrar que la inteligencia artificial podía operar en entornos con información incompleta, que podía tomar decisiones complejas sin tener todas las piezas del rompecabezas. A partir de ese momento, la comunidad científica entendió que para acercarse a la inteligencia humana, las máquinas debían aprender a razonar, a detenerse, a analizar, proyectar y tomar decisiones con base en hipótesis, no solo en datos duros. El pensamiento estratégico ya no era exclusivo de los seres humanos. Comenzaron a desarrollarse nuevas estructuras de inteligencia artificial con mecanismos diseñados especialmente para este tipo de razonamiento complejo. A partir de acá, comenzaron a desarrollarse nuevas arquitecturas para la inteligencia artificial, con mecanismos diseñados específicamente para desarrollar el razonamiento complejo. Ya no bastaba con predecir la siguiente palabra. Ahora lo que buscábamos era crear una cadena de pensamiento y razonamiento lógico que permitiera tomar una decisión en entornos sin información concreta o escenarios como los que se viven en la vida real. Así nacieron modelos más avanzados como los siguientes. Tree of Thought, una forma de explorar múltiples caminos posibles antes de llegar a una conclusión como una especie de árbol de decisiones cognitivo. Chain of Thought, donde se explicita cada paso del razonamiento antes de entregar una respuesta, permitiendo a la IA pensar en voz alta. Reflexión interna, un mecanismo mediante el cual la IA revisa sus propias respuestas y puede corregir errores antes de responder. Y así surgieron modelos de razonamiento avanzado como ChatGPT 4, Claude 3, Gemini 1.5, Grok, entre otros que se están desarrollando y que vienen en camino. Incluso el famoso DeepSeek de China también es un modelo de razonamiento. Ahora ya no se trata de saber que si la IA está respondiendo bien o no. Se trata de saber si esas respuestas están bien pensadas. ¿Qué significa pensar en inteligencia artificial? Ahora la pregunta es, ¿realmente la inteligencia artificial piensa? ¿Estamos hablando de conciencia? No. Y aquí es importante hacer una distinción clave. Una cosa es simular razonamiento y otra cosa es tener pensamiento consciente. Pensar en este contexto no es tener emociones, deseos ni voluntad propia. Es ejecutar procesos de razonamiento lógico y estratégico, similares a los nuestros, pero sin dimensión emocional o subjetiva. Y aún así el impacto puede ser enorme. Pensar para una inteligencia artificial significa evaluar múltiples caminos antes de tomar una decisión, probar hipótesis mentales y si hago esto, ¿qué pasaría? Aprender de los errores y ajustar su estrategia con base a experiencias pasadas, adaptarse en función del contexto y del entorno cambiante. Estos procesos permiten que la inteligencia artificial sea más flexible, sea más útil y sea mucho más poderosa. Puede resolver problemas médicos, proponer estrategias empresariales, desarrollar software o incluso ayudarte a pensar una idea filosófica. Sin embargo, sigue siendo una simulación del pensamiento que tenemos los seres humanos, no una mente con conciencia. El desafío entonces no es tecnológico, sino también filosófico. ¿Cuánto valoramos el razonamiento si ya no es exclusivo de los seres humanos? Si una máquina puede analizar, adaptarse y aprender como nosotros, ¿qué nos diferencia entonces de una máquina? Tal vez la diferencia ya no está en pensar, sino en cómo pensamos. ¿Será la emoción, la intuición, la imperfección? ¿Dónde dibujamos esa línea con claridad? Estamos entrando de lleno a una nueva etapa, la era del razonamiento artificial. Una etapa en donde la inteligencia artificial ya no solo predice palabra por palabra una oración o patrones, sino que ahora razona.
Modelos como GPT-4, Claude 3 o Gemini son capaces de analizar problemas desde múltiples ángulos, plantear hipótesis, construir argumentos y adaptarse al diálogo humano de una forma sorprendente. No se limitan a reaccionar, sino que piensan antes de hablar. Y eso cambia absolutamente todo. Estos modelos no solo se limitan a hablar y responder, sino que razonan antes de responder y pueden adaptarse a tu contexto en particular o el que estás consultando. Y eso hace toda la diferencia entre las antiguas inteligencias artificiales que solo eran capaces de reaccionar versus estas inteligencias artificiales que tienen un razonamiento artificial avanzado, que incluso permiten predecir en momentos y lugares donde no está el puzzle completo. Un asistente como GPT-4, por ejemplo, puede definir la estrategia de marketing de una empresa, desarrollar el plan financiero de la misma, evaluar riesgos de una inversión. ¿Esta inversión es más riesgosa que esta o tiene más rentabilidad con respecto al riesgo que esta tiene? Y reflexionar incluso contigo con un dilema personal o emocional. ¿Lo has probado? Y esto no es teoría, ya está ocurriendo, las empresas lo usan, las universidades lo investigan, los usuarios lo entregan en su día a día cada vez más y las IA ya no solo acompañan en tarea, ahora participan dentro del pensamiento. Esto plantea un escenario totalmente distinto, un escenario en donde empezamos a delegar los procesos mentales propios de nuestra naturaleza y los empezamos a delegar en sistemas inteligentes, lo cual puede ser bueno o malo. Si yo te hablo personalmente, yo creo que nosotros como seres humanos vamos a encontrar la manera de seguir potenciando nuestra inteligencia, vamos a seguir digámoslo así, cultivando nuestra mente de otras maneras, porque obviamente si uno lo ve y lo analiza desde el punto de vista de que ahora ya no haré nada porque lo hará todo la inteligencia artificial por mí, obviamente si uno lo ve desde ese punto de vista, las facultades cognitivas de los seres humanos van a ir de cada vez a menor. Pero evidentemente el ser humano siempre se adapta y vamos a poder no solamente delegar el razonamiento que ya lo están haciendo, sino que participar en él, tomar mejores decisiones. Muchas veces me preguntan qué va a pasar con los trabajos. Mi opinión es que evidentemente va a haber una caída en el empleo normal. Es decir, va a haber una mayor cantidad de despidos porque va a empezar la inteligencia artificial a hacer esas tareas, pero eventualmente esto va a brindar oportunidades para las empresas para que empiecen a innovar en otras áreas, generando nuevamente empleos. ¿Por qué? Porque ahora los van a necesitar porque van a volver a crecer. Entonces, evidentemente, y es probable que en las primeras etapas la inteligencia artificial absorba muchos trabajos, lo cual va a conllevar despidos, pero eventualmente las empresas van a seguir creciendo. Las empresas siempre buscan rentabilidad, crecimiento. Y ese crecimiento va a tener que ir acompañado también del ser humano, de alguna u otra manera. Y con respecto al pensamiento, evidentemente el ser humano va a buscar alternativas para poder adaptarse a ello. Personalmente yo creo, por ejemplo, mis hijos cuando sean grandes, actualmente no tengo, espero tener pronto, evidentemente ellos no van a pasar por la universidad, pero sí estoy seguro de que van a haber otras maneras de cultivar su mente, por ejemplo, aprendiendo idiomas, etcétera, etcétera. Estoy seguro que el ser humano va a encontrar la manera de que no perdamos esa habilidad tan grandiosa que es la de poder cultivar nuestra mente, pensar, razonar y crear nuevas ideas. Fíjense, muchachos, todo esto comenzó con una simple pausa. Los investigadores se dieron cuenta de que los jugadores de póker, antes de tomar una decisión, razonaban a su manera. Algunos miraban por un lado, otros se quedaban mirando de frente a la jugada, otros hacían como que no les importaba, pero siempre se daban ese tiempo, y ese tiempo era razonamiento puro y duro. Esos segundos permitieron que hoy en día las inteligencias artificiales generen este razonamiento artificial, que no es el mismo que el humano, porque el ser humano incorpora emociones, intuiciones. La inteligencia artificial es capaz de razonar, proyectar escenarios y si esto pasó, ¿qué podemos hacer acá? Pero no es lo mismo que el pensamiento del ser humano. Hoy estamos rodeados de máquinas que ya no solo reaccionan, sino que piensan, y eso abre un mundo de posibilidades, pero también te preguntas. Porque ahora que la IA puede pensar, ¿qué queremos que piense? ¿Para quién va a razonar? ¿A favor de qué principios? ¿Qué papel tendrá el ser humano en nuestro nuevo mundo? La historia de la inteligencia artificial con razonamiento avanzado recién está comenzando. Y tú,
yo y todos nosotros somos parte de ella, queramos o no. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este contenido te pareció interesante, dale tu like, deja tu comentario. Eso me va a permitir a mí de que el contenido se muestre más en YouTube y obviamente eso me va a motivar a mí a crear más contenido. Estás invitado a visitar mis redes sociales en Instagram, también comparto información ahí, y si de casualidad te interesa alguna asesoría de automatización con inteligencia artificial, mejorar tu marketing digital, tengo otra empresa de marketing justamente dedicado a performance digital, también te puedo ayudar, pero a mí lo que más me importa es poder brindar este conocimiento a todas las personas, profesionales, empresas que quieran entender cómo funciona la inteligencia artificial y aplicarla en su día a día a su favor de manera positiva, de manera saludable. Te mando un gran saludo y éxito con todo lo que respecta a la inteligencia artificial en tu vida y en tu empresa.